Segunda de Timoteo, hermanos, 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Un versículo que inclusive muchos pues hemos aprendido de memoria. Y bueno, quiero que nos pongamos de pie, hermanos, por favor. Será la única vez que nos ponemos tal vez en este día, en esta noche, en esta predicación. Segunda de Timoteo 1:7. Y quiero que lo leamos con conciencia de lo que estamos diciendo al unísono. Todos fuerte, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez, hermanos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Padre bendito, gracias hoy en esta noche por la bendición que me das de poder estar frente a mis hermanos. Gracias nuevamente porque permites, Padre, que tu palabra sea expuesta, Señor. Ayúdanos a entenderla. Que tu propia palabra, Señor, se explique. Ayúdame a darme a entender, Padre, el mensaje de esta noche que tienes para nosotros, para mis hermanos, Padre. Que, Señor, que podamos salir reflexionando, que podamos salir, Señor, teniendo la idea de ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos, Padre. Gracias por las personas que estamos aquí. Gracias, Padre. Te pido que bendigas a aquellos que no están aquí, Señor. Si es por negligencia, Señor, que tú toques sus corazones. Si es por enfermedad, que les ayudes en sus enfermedades, Padre, que estés con ellos, Padre. Gracias por tu iglesia. Ayúdanos a ser una mejor iglesia. Ayúdanos a ser más fuertes. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Quiero empezar con unas preguntas, ¿ok? ¿Cómo, no es algo que me conteste, pero es para que se ponga a pensar, hermanos? ¿Cómo le gustaría que le recordaran sus hijos en caso de que usted ya no existiese? Sí, no, lo digo con todo respeto. En caso de que Dios lo llame a su presencia, ¿cómo le gustaría que sus hijos lo recordaran? Póngase a pensar. ¿Qué dirían acerca de ellos de su carácter? Tuvo un buen carácter, un buen papá. Pues esposa, diría, un buen esposo. Por ejemplo, tomarían, una vez que usted si partiera de esta tierra, sus hijos usarían su forma de ser para exhortar a otros. Dirían, ¿por qué no eres como mi papá? Mi papá hacía esto, o mi mamá hacía esto. Sus hijos ¿sería usted un ejemplo para que ellos le siguiesen? Y pensando en esto, hermanos, ¿sí? En nuestro carácter, en la forma de ser, el día de hoy vamos a ver una historia de un rey del Antiguo Testamento que en los momentos más cruciales de su reinado, en los momentos más importantes de su liderazgo, no tuvo un interés genuino. No tomó las cosas de Dios en serio. Fue un cobarde. Y eso tuvo repercusiones a futuro, de tal manera que llevó a la división del pueblo de Israel. ¿Sabe a quién me refiero? ¿Alguien puede contestar? Roboam. ¿Okay? ¿No han llegado ahí todavía aquí? No, está bien. Nosotros tampoco, hermano. Pero ya el próximo domingo, si Dios quiere. Vamos a ver ahí, hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 12, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 16. Quiero que por favor me lean en voz, en su mente, con la vista. Yo voy a leerlo en voz alta. Segunda de Crónicas 12, 16 dice así. Y durmió Roboam junto con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Repito. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Capítulo 13. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos
Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Repito el versículo 7. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Aquí, hermanos, está hablando Abías, el hijo del rey Roboam. Recordemos que una vez que Salomón muere, su hijo primogénito, Roboam, pues es el indicado para tomar el puesto. Vemos aquí ahora Roboam, dice que ya murió. ¿Y quién entra en su reinado? Su hijo primogénito, Abías. Abías está hablando de su padre. Vemos a Abías hablando de su padre diciendo, y se juntaron con él hombres vanos, hablando de Roboam su padre, hombres perversos y poderosos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, ni siquiera dice mi padre, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Hermanos, qué tragedia para Roboam, si es que lo sabe o no sé si Dios permita, ¿verdad?, que en el cielo sepa uno, pero hermanos, Roboam, dice la Biblia, dejó un mal testimonio para su hijo. Abías está diciendo, ¿sí?, y le está diciendo a los habitantes del reino del norte, al reino de Israel, que su padre fue joven y pusilánime. ¿Cómo es que Abías llegó, hermanos, hablar así de su padre? ¿Cómo fue posible que Abías llegó a tener estas palabras? Y no vamos a ver, hermanos, otro rey hablando de su padre de esa forma. Déjenme explicarle, hermanos, ahora, en un corto tiempo, por qué es que Abías llegó a decir eso de su padre. ¿Cuál fue la motivación por la cual Abías dijo eso? Vamos a ahí, pero si quiere búsquelo. En Primera de Reyes, usted ya ha leído Reyes, vemos que el rey David ya está muy anciano y en sus últimos días, ¿sí? En Primera de Reyes 1, vemos que Adonías, su hijo, se rebeló contra su propio padre, el rey David, y él mismo se hizo rey. Él se proclamó rey, subió 50 caballos jinetes que iban delante de él y se proclamó rey. Allí mismo capítulo 1 de Primera de Reyes dice que Natán le pide a Betsabé, el profeta Natán le dice a Betsabé, oye, ve con David y avísale que su hijo Adonías se le está rebelando. Inmediatamente, ¿verdad? Betsabé va con David, mi señor, ¿puedo pasar? Y le dice lo que está pasando. David se preocupa, ya en sus últimos días, manda a traer a Salomón y lo proclama rey. Así, lo proclama rey. En capítulo 2 de Primera de Reyes, David está a punto de morir, ¿sí? Está a punto de morir. Y ahí sí vamos, hermanos, por favor. Primera de Reyes, capítulo 2, por favor. Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 4. David está a punto de morir y le da sus últimos consejos, sus últimas recomendaciones a Salomón. Leamos, dice: Llegaron los días en que David había de morir.
Y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice Jehová, faltará a ti varón en el trono de Israel. David, hermanos, diciendo las últimas palabras y recomendaciones. En capítulo 3, ¿sí? Vemos ahí, ¿verdad? Capítulo 2 termina, David muere, ¿verdad? Prácticamente David muere, Salomón es coronado ya rey, ¿verdad? Y en capítulo 3, la primera vez, ¿verdad? Dios se le aparece a Salomón. Y usted sabe esta historia, ¿verdad? Dios se le aparece ahí después de haber sacrificado y le dice: pídeme lo que quieras. Y usted sabe la historia. Él no pidió riquezas, él no pidió lujos, él pidió solamente sabiduría. Y Dios, pues, viendo esa respuesta, Dios no solamente le da sabiduría y dice: porque no me has pedido riquezas ni gloria, te daré sabiduría, cual nadie la ha tenido en todo el mundo. No habrá ni hombre, no hay hombre tan sabio ni habrá, y riquezas como nadie. Y eso se cumple, ¿verdad? Ahí vemos, hermanos, entonces en capítulo 3, ¿verdad? Vemos cómo Salomón, ¿verdad? Dios le da sabiduría, y en los capítulos que siguen, ¿verdad? Salomón comienza a construir el templo, asimismo su casa real. Y el evento magno ahí en esos capítulos, entre el 8 por ahí, es que Salomón traslada el arca que estaba en el tabernáculo, allí en unas carpas, lo lleva al templo. La gloria de Dios llega, dice que inunda, ¿verdad?, el lugar santísimo, y es un acto, hermanos, cuando Dios llega ahí, cuando Dios entra ahí en ese templo. En capítulo 9, Dios se vuelve a aparecer a Salomón. Y esta vez no es para decirle: ¿qué se te ofrece, Salomón? Pídeme algo. No, no es así, hermanos. Vamos ahí a capítulo 9, por favor. Vamos a capítulo 9 de Primera de Reyes 9. Versículos 4, por favor. Primera de Reyes 9:4 dice: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Una dura advertencia para Salomón, ahí en capítulo 9. Bueno, sin ir tan lejos, tan solo capítulo 11, hermanos. Vamos a capítulo 11 de Primera de Reyes, sin ir tan lejos. Todos sabemos qué pasó con Salomón, ¿verdad? Dice ahí, versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón.
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, hijo abominable de los amonitas, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre. Y bueno, vemos ahí, hermanos, vemos ahí, lamentablemente, ¿verdad?, la idolatría. Y ahí, hermanos, salud, versículo 12 de ese mismo capítulo. Sin embargo, bueno, del 11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de mano de tu hijo. Ve, hermano, ya por la idolatría de Salomón, Dios está prometiendo, tu reino, mi reino, será quebrantado, será dividido. Y bueno, pues ahí, luego ahí, si vamos a versículo 14, hermanos, Jehová empieza a armar para que se rompa, trabajar el reino. Dice, y versículo 14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Y luego si vamos más adelante, en versículo 26 dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, otro adversario, Efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Senia, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. ¿Sí? Si usted estudia más sobre Jeroboam, era un hombre valiente, era un hombre valeroso. Dice la Biblia que Salomón le encomendó cuidar de la casa de José, pero ahora este siervo se le revela. ¿Por qué? Porque Dios suscitó a esos adversarios. Y bueno, dice la Biblia ahí en versículo 40, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Jeroboam sabe que pareciera que se repite la historia de Saúl contra David, ¿verdad? Salomón ahora queriendo matar a Jeroboam. Y bueno, hasta ahí podemos pensar de como una introducción. Pero ahora nuevamente, hermanos, vamos a Primera de Reyes 12, adelantito. Roboam, ¿sí? El primer rey de Israel, el último rey, prácticamente antes de la división del pueblo. Roboam, muere Salomón, no vamos a ver cómo muere Salomón, pero Roboam sabe que su padre ha muerto, y dice la Biblia que Roboam fue a Siquem, ¿sí? De la tierra de Judá, va hacia el norte, a Siquem, para su coronación. Y Jeroboam sabe que Salomón ha muerto y regresa a Egipto. Vamos a ver ahí, hermanos, capítulo 12 de Primera de Reyes. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció, en otras palabras, hermanos, para coronarle. Versículo 2, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, y enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y he aquí en 3 días, volved a mí. Y el pueblo se fue. ¿Sí? Jeroboam se entera, estando en Egipto, ¿verdad?, que Salomón ha muerto. Se va a coronar el rey Roboam, no en Judá, no allí, y muy raro, no lo hizo en Judá, ahí en Jerusalén, no, sube a Siquem, a más de 1000 kilómetros prácticamente al norte. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Roboam tiene intenciones de que lo coronen. Y ve aquí algo importante, Jeroboam, el adversario de Salomón, dice aquí versículo, dice 3, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo,
Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Dice la Biblia, ¿verdad? Una petición legítima. Ustedes no vamos a ver ahí, pero en Primera de Reyes 9:15 se menciona el trabajo forzado que Salomón impuso. Vamos a mejor, no quiero decir una herejía, hermanos. Vamos a Primera de Reyes 9:15. Primera de Reyes 9:15 dice: esta es la razón que la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Gisam. Esa palabra leva era como un impuesto. Y luego en Primera de Reyes 5:13 y 14, vea lo que dice. Primera de Reyes 5:13 y 14. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas, y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Había, en otras palabras, un tipo de impuesto, que eran horas de trabajo. Hermanos, sí tenían en cierta razón una petición legítima. Y vemos lo que dice aquí, versículo 5, ¿verdad? De primera de Reyes 12, lo que dijo Roboam. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Sí, Roboam pide 3 días, ¿verdad? Y pide consejo. Usted sabe esta historia. Versículo 6 dice: entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Ve estas palabras, hermanos. Le están diciendo al rey: si tú fueres hoy siervo de este pueblo. No si tú eres el rey, la autoridad principal, no, si tú eres el siervo. Si tú eres el siervo, si realmente quieres servir a este pueblo, si realmente quieres ayudar a este pueblo, dice, y le sirvieres respondiéndoles buenas palabras. La palabra ahí, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares. En el original es: si fueras amables con ellos. Lo están diciendo con sentido de causa, porque sabían que tal vez Roboam era una persona que no era muy amable, que no era muy cordial. Y le están diciendo: si tú les hablas de manera amable, ellos te servirán para siempre. Versículo 8. Pero él, el rey Roboam, dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Él dejó el consejo de los ancianos y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Esto significa, hermanos, que los jóvenes estaban a un lado cuando los ancianos le estaban aconsejando. La palabra que estaban delante de él no es que estaban enfrente, sino estaban a sus órdenes, estaban ahí prácticamente con él. Versículo 9, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Qué respuesta tan hostil, hermanos. ¿Sí? Nada que ver con el consejo que le habían dado los ancianos. Respóndeles de manera, dice aquí, con buenas palabras. Todo lo contrario, hermanos, hizo Roboam.
Versículo 12, y al tercer día vino Roboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Hermanos, castigar con azotes no era una práctica común de los judíos. Si usted, leemos en el Nuevo Testamento, castigar con azotes era una práctica del pueblo romano. En tiempos antiguos, en tiempos del rey Salomón, castigar con azotes era algo que hacían los pueblos paganos. Y ahora Roboam está tomando las costumbres paganas para castigar al pueblo, para azotarlo. Sí, dice, mas yo os castigaré y aparte con escorpiones. Y esa palabra, hermano, es real. Los pueblos paganos en aquellos tiempos castigaban con escorpiones, es literal. Mandaban a una cueva donde ponían escorpiones del desierto y la gente sufría hasta que moría, hermanos. Era real, era un tormento. Que parecía un sicario, pues. Hermanos, Roboam, ¿verdad? Está prácticamente fuera de lo que un rey debería de ser. Y vea lo que pasa en versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, sionita de Jorobam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Versículo 19 es clave, hermanos. Aquí dice, y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Con este versículo, hermanos, en Primera de Reyes 12:19, el pueblo ha quedado dividido. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice en versículo 19, hasta el día de hoy, las tribus del norte se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Eso marcó, hermanos, por una contestación tan dura, por haberse dejado llevar por ese consejo de jóvenes. Roboam dividió o ocasionó que el pueblo se dividiera. Después de ahí usted lee, Jeroboam tomó a las 10 tribus del norte, ¿sí? Y Roboam se quedó con 2 tribus, Judá y Benjamín. Solamente 2 tribus. Y a partir de ahí, hermanos, el pueblo se dividió. No hubo bendición. Fueron rey tras rey malo, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Hermanos, no hubo bendición. No hay bendición en la división. No era el plan de Dios, hermanos. Pero si nos damos cuenta, ¿sí? Allí en el versículo, en el pasaje que vimos de Salomón, tiene que haber una repercusión por haber desobedecido a Dios. Lo pasó a Roboam. Y ahora, hermanos, ahora quiero que entienda por qué en Segunda de Crónicas 13:7, vamos ahí nuevamente, hermanos, en Segunda de Crónicas 13:7, su propio hijo de Roboam se expresa así de su padre. Y se juntaron con él Roboam, hombres vanos y perversos. Esos jóvenes que se habían criado con Roboam eran hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. De este versículo, Abías se está acordando de su papá. Abías se está acordando que su papá Roboam, por haber sido pusilánime,
no pudo, no se defendió de esos jóvenes. ¿Sí? En otras palabras, se está diciendo que por la conducta de Roboam fue que el pueblo se dividió. Abías está recordando diciendo, por la conducta de mi padre Roboam, por ser pusilánime, fue que el pueblo se dividió. Y estuve buscando en diferentes diccionarios bíblicos la palabra pusilánime. Y déjeme decirle cuál es la definición. Persona que es cobarde, falta de ánimo, persona que es falta de interés o persona que también es falta de madurez. Repito, pusilánime, persona que es cobarde, persona que es falta de ánimo, falta de interés, falta de madurez. Pero en muchas definiciones hay algo que ponen, falta de interés. Hermanos, ¿por qué Roboam, ¿sí?, actuó así? De hecho, fui ahí a una traducción interlineal en el hebreo. Dice que Roboam no le hizo, dice aquí, en nuestra Biblia dice que era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. En el original dice que no les hizo frente en cuanto a sus consejos. No les rebatió sus consejos, no les hizo frente, no les dijo, a ver, permíteme, a ver, me estás como que estás diciendo algo que fue pusilánime. Ni siquiera dijo nada, pues. Falta de interés, hermanos. La palabra joven allí no necesariamente era que Roboam realmente era joven, porque tenía 41 años, dice la Biblia, cuando empezó a reinar en Israel. No era tan joven. Y hermanos, Abías hablado de su padre. Y fueron duras las consecuencias. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de que Roboam fuera a ser pusilánime? ¿Sí? Y podemos ver, hermanos, en la vida de Roboam, y si usted estudia a Roboam puede decir, cierto, era pusilánime, no tenía interés, no tomaba las cosas en serio. Tenía razón su hijo Abías. Y tres cosas, hermanos, que en esta noche, discúlpeme, quiero que veamos. Tres aspectos por los que podemos ver que Salomón fue pusilánime. Número 1, no fue atento. Algunos comentarios o comentaristas dicen que el libro de Proverbios, ¿sí? Hay 22 veces, si usted lee el libro de Proverbios, y lo hemos estudiado en la escuela dominical, 22 veces en el libro de Proverbios Salomón se dirige y dice así, oye, hijo mío. Allí no lo va a buscar, pero hice un concentrado. En Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la instrucción de tu madre. En Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Versículo, Proverbios 2:1, hijo mío, recibiréis mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti. En 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Versículo Proverbios 3:11, no, hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová ni te fatigues de tu corrección. 22 veces Salomón hablando a su hijo mío. Y algunos comentaristas piensan que era su hijo, el primogénito, Roboam. Qué bendición tuvo Roboam de que Dios inspirara a Salomón. Seguramente vio la conducta de su hijo ya con estos jóvenes que se habían criado de él, y podemos entender el versículo 10 de capítulo 1 de Proverbios diciendo, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hermanos, sí, Salomón fue lo que fue, ya sabemos, pero Dios lo usó para escribir la sabiduría. No fue atento, hermanos. No le interesó. No le interesó. Una persona pusilánime como Roboam, hermanos, no va a poner atención a la palabra de Dios. ¿Ha conocido usted, hermano, y no asienta con la cabeza, porque lo conoce usted una persona que tal vez le están diciendo y como que, está bien, ok, está bien. Está bien, échale. No. Una persona pusilánime es una persona que está haciendo falta de interés, que las cosas no le importan, que no toma las cosas en serio.
Ahora llévelo al terreno de la palabra de Dios, de la iglesia. Podría ser, hermanos, que nos encontremos con cierta pusilanimidad, de manera que no estamos teniendo el debido respeto, el debido interés a las cosas de Dios. ¿Será que el pastor, esforzándose en la semana, que no lo dudo, tratamos de predicar buenos mensajes y nosotros como que, está bien, ok. Es que el hermano ya tiene 40 y tantos años, no está joven, puede ser un joven, ¿verdad? O un viejo puede decir, el hermano está bien chavo, ¿qué me puede enseñar? Hermanos, falta de interés. Roboam, hermanos, no fue una persona atenta. Y lo podemos ver, hermanos. ¿Sí? Lo podemos ver ahí, ¿sí? ¿Sí? Proverbios, vemos entonces, hermanos, ahí Proverbios 4:10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Hermanos, seguramente Salomón, cuando escribió estos proverbios, seguramente pensó en sus hijos, y la palabra en hebreo habla de que es un hijo muy cercano. Y seguramente era Roboam. Y Roboam, hermanos, no estuvo atento a la palabra de Dios. Número 2, segunda característica, hermanos, de una persona pusilánime que podemos ver en Roboam, falta de apreciación. Vamos ahí, hermanos, a Primera de Reyes 14. Primera de Reyes 14. Primera de Reyes 14, versículo 25, dice así. Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Recuerde que, ahorita le digo. Al quinto año del rey Jeroboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Es la primera vez que un pueblo pagano o un pueblo extranjero saqueaba la casa de Israel, el templo, perdón. Es la primera vez en la historia del pueblo de Israel, después de que se construyó el templo, ¿sí?, que el pueblo saqueado. Dice que subió Sisac y dijo, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. En otro versículo dice que eran más de 300 escudos de oro que Salomón había hecho. Hermano, Salomón dejó una tremenda riqueza a Roboam. Si usted, y en la mañana vimos la escuela dominical, Salomón prácticamente bañó todo el templo de oro. Todo el templo era de oro, prácticamente. Aunque fueron columnas hechas de cedro ahí de ciprés del Líbano, que Hiram había donado, pero todo estaba forrado de oro. Salomón dejó una tremenda riqueza a Roboam. ¿Sí? Pero para Roboam, hermanos, no había diferencia entre unos escudos de bronce y de oro. Dice aquí, hermanos, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Escudos de bronce. Hermanos, Roboam no apreciaba las cosas que estaban en la casa de Dios. Porque si él hubiera tenido un corazón como Salomón, su padre, seguramente hubiera buscado más oro, hubiera hecho nuevos escudos de oro, pero para él le daba lo mismo si fueran de oro o si fueran de bronce. Y esa es una característica de un pusilánime. No le importaba. Para él no había diferencia. Hermanos, tenemos que aprender a apreciar. Tenemos que apreciar las cosas de Dios. Hermano, no demos las cosas por sentado. Como que las cosas pasan o pasaron porque tenían que pasar.
Ustedes, ustedes, hermanos, que estuvieron aquí desde el primer día de un culto aquí, ¿verdad? No, estoy seguro que no tiene nada, no parece nada. Me acuerdo cuando estaba el templo de madera. Hermano, apreciemos lo que tenemos. No despreciemos, hermano, que hay buena música, que hay hermanos que se preparan y oremos por ellos que haya buena música. Estaba yo viendo que los hermanos que ahora arreglaron, ¿verdad? Quitaron los árboles de Navidad, pusieron todo de febrero, así con el amor. Apreciar, hermano, lo que otros hacen. Hermanos, no demos por sentado que tenemos lo que tenemos, ¿sí? Hay cosas, hermanos, que valen mucho. Han costado, no sé si esfuerzo, pero seguro soy que sí, no quiero decir que han costado sangre, pero han costado, hermanos, mucho esfuerzo. Hermanos, apreciemos las cosas que están en la casa de Dios. Quiero dirigirme a los jóvenes. Jóvenes, aprecien lo que nuestro pastor hace por ustedes. Aprecien lo que los hermanos, maestros de jóvenes que vienen los sábados o cuando hacen algo, aprecian. Estoy seguro que los hermanos dirigentes de los jóvenes sacrifican, porque quiero pensarlo así, sus sábados, sus viernes, el día que se reúnan. Tal vez dejan de hacer cosas para que ustedes tengan aquí, a lo mejor hasta poniendo de su dinero, comprando cosas. Valora eso, joven. Valóralo. Hermanos, y bueno, estoy seguro que están aquí los que sí vienen a la escuela dominical, ¿verdad? Pero, hermanos, apreciemos que hay una escuela dominical. Apreciemos que nuestro pastor está interesado en que aprendamos de manera uniforme grandes temas, que aprendamos la Biblia de manera sistemática. Hermanos, apreciemos eso. Apreciemos, hermanos, tantos ministerios que tenemos. No nos comparemos con otras iglesias. Hermanos, algo que tuvo Roboam fue una falta de apreciación, una falta de valoración. Y eso, hermanos, su hijo Abías sabía que su papá era pusilánime. ¿Sí? Ahí en Segunda de Crónicas vemos, hermanos, ahí en Segunda de Crónicas 12, por favor. Vamos a Segunda de Crónicas. Algo más que dijo su hijo. Segunda de Crónicas, perdón, 12, 14. 12, 14. Dice, hablando de Roboam, dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Sí? Número 3, hermanos. Tercera característica de una persona pusilánime como Roboam es que era una persona con falta de comunión. Dice aquí, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. No dispuso su corazón para buscar a Jehová. La palabra aquí que buscar a Jehová era para tener comunión con Dios. La falta de comunión, hermanos, entre Roboam y Dios fue pieza clave para que él fuera un hombre débil y vulnerable. Hermanos, la comunión de Dios es esencial para el crecimiento de una vida espiritual. Roboam, hermanos, no puso énfasis en este libro. Dice que no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Eso es una tragedia, hermanos. El rey, el principal que debería de buscar las cosas de Dios, no le importó, no le interesó. Pusilánime, hermanos. 3 cosas, hermanos, como características de una persona pusilánime. Entonces, sí, vimos aquí, no fue atento, tuvo una falta de apreciación de las cosas de Dios y tuvo una falta de comunión. Una falta de comunión. Y qué grave comentario de su hijo Abías, ¿verdad? Diciendo, sí,
Vamos ahí, dice ahí, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Falta de carácter. Falta de carácter. Como conclusión, hermanos, aprendamos estas lecciones de Roboam. Y aprendamos, hermanos, que podemos crecer espiritualmente, ¿sí? Ahora, llevémoslo al terreno de la vida espiritual, ¿sí? ¿Sí? Vamos ahí a Efesios, hermanos. Efesios 4, por favor. Efesios 4, 13 y 14. Efesios 4, 13 y 14. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Dice aquí, ¿verdad? Dice aquí, hermanos, dice, sino siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, ¿sí? Aprendamos las lecciones de la vida de Roboam, ¿sí? Para que podamos crecer espiritualmente. Hermanos, yo esperaría y espero que esta historia nos inspire a buscar obediencia. Que con esta historia, hermanos, y el ejemplo de Roboam, busquemos un mejor propósito para nuestras vidas. Prácticamente estamos empezando el año. Bueno, ya, hermano, ya pasó un mes y ya pasó un mes, ¿verdad? Pero prácticamente estamos empezando un año. Yo le quiero preguntar, ¿en qué se ha involucrado? ¿Está siguiendo las mismas rutinas del año anterior? Roboam no le importó, él no le importaba nada, hermanos, prácticamente. ¿Sí? Dice la Biblia, y no lo vimos, pero sirvió dioses ajenos, hizo cosas muy malas. Hermanos, ¿cuál será tu propósito en este año? Faltan ya 11 meses. Si es que Dios nos da la bendición de llegar al último día de este año, ¿cuál va a ser tu propósito, hermanos? Seguir siendo tal vez desinteresado, dar las cosas que pues pasan porque alguien las tiene que hacer. De todos modos, hay alguien que las hace. A veces los adultos decimos, pues que lo hagan los jóvenes, ¿verdad? Y los jóvenes dicen, que lo hagan los adultos. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Hermanos adultos, ¿qué ejemplo les estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo les estamos dejando a la juventud? Ellos pudiesen decir, si es que llegamos a morir, ¿verdad? Decir, el hermano fulano de tal, tremendo hermano. O podrían decir, pues el hermano. Pues, de por sí, pues como que, no sé, no quiero poner palabras, pero algo como lo que dijo Abías, ¿verdad? Hermano, que esta historia nos inspire a buscar humildad, obediencia. Y hermanos, recordemos, todos somos parte del cuerpo. Todos, hermano, todos en cierta forma somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos algo de liderazgo. Si en este año, hermano, tú no estás sin hacer nada, no estás participando en nada, busca al pastor. Di, hermano, yo quiero ser ujier, por ejemplo. Se vino la palabra ujier, ¿no? Porque siempre nos faltan ujieres, ¿no? Y el hermano le batalla, ¿sí? Hermano, ¿qué puedo hacer? Joven señorita, habla con el pastor, habla con los encargados de ministerios, ¿sí? Hablen. Hermanos, si yo te puedo decir algo, es que en un ministerio nunca nadie sobra. ¿Ya están suficientes los de la música, hermanos? ¿O puede aceptar otro? ¿No? ¿Puede aceptar a otra persona? Claro que sí, siempre hay algo. Hermana de la guardería, ¿ya están todas o puede aceptar otra más? Están abiertas las esperaría eso, ¿verdad? Que digan, no, ya no, entonces no. Pero yo recuerdo, hermanos, cuando estábamos, bueno, todavía seguimos, ¿verdad? Encargados de los matrimonios adultos. Y a veces sí queríamos que nos echaran la mano en los convivios. La verdad. Pero fue una bendición servir, hermanos.
Y cuando alguien nos llamaba y nos decía, hermanos, ¿les ayuda a hacer la sopa? Haga la sopa, hermana, por favor, porque ya mi esposa ya no puede. Ya toda la estufa está llena. Y gracias a Dios, hermanos, tomemos en serio. Siempre hay un lugar para servir. Y no diga, es que yo no fui a la escuela, es que yo no. Es que, no, hermano, todos podemos hacer algo. ¿Sí? Con eso quiero terminar, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo quisiera usted que se le recordara? ¿Está dispuesto a ser ejemplo a otros? ¿O está dispuesto a simplemente llevar una vida cristiana, perdón por la expresión, mediocre? Piensa, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias en